Sí, porque yo lo que pienso es que el análisis, yo pienso que el análisis individual del individuo es el análisis probablemente científicamente hablando más correcto, porque es donde está la materia. La sociedad está hecha de personas. Y si vos analizás los individuos, ¿sí? Sí. Deberías llegar a las conclusiones adecuadas. Pero, entonces, por eso a mí, como no me gusta hablar de la comunidad, porque ¿qué es la comunidad? ¿No entendés? Nosotros somos una célula y no vemos a la persona, ni siquiera sabemos si hay una persona. ¿Viste? No estamos seguros de eso. Y además, en definitiva, cada célula está actuando. Si vos agarrás una célula, la célula no es consciente de la persona tampoco. ¿Viste? La célula hace lo que es mejor para ella y lo que las señales le indican que tiene que hacer, ¿no? O sea, ella ve la señal del lado suya, ella está haciendo lo que las señales le indican. Es más, quizás la célula se siente bien al hacer apoptosis, de la misma manera que... Apoptosis es cuando se suicida, perdón. Vos tenés, es un mecanismo de muerte celular regulado. Quizás hasta la célula tiene una buena sensación cuando se suicida, ¿no? Hablar de una sensación de la célula obviamente es muy difícil, pero era como cuando hablamos de la bacteria que sigue la comida. Sí, esa célula se va a morir, pero está haciendo algo bueno en la realidad. Entonces yo creo que la célula esa no evoluciona. Nosotros hacemos, ¿cuántos? No, la célula no evoluciona, perdón. ¿Cuántos sacrificios hacemos nosotros? Se ve muy bien esto en la discusión de los rituales que hacen los hombres, los machos en realidad, para atraer a una hembra en la naturaleza. La otra vez veía una araña bailando. ¿Sabes la cantidad de recursos que se destinan a que una araña se ponga a bailar? O sea, está la araña así, levanta las patitas y empieza a hacer así, ¿no? Sí. Es impresionante. Y eso es un sacrificio de energía enorme. Es tan grande que la que baila mal, la araña mujer la mata, se la morfa. Sí. Entonces, pero estoy seguro que la araña macho tiene toda una serie de mecanismos que la hacen sentirse, es obviamente difícil hablar de sentimientos en insectos, pero si se van a eso, si se esfuerzan, si tienen todo un sistema nervioso que fuerza a hacer eso, y la araña tiene una mínima capacidad de aprendizaje, va a tener una sensación de que eso es más positivo que otras cosas. Por eso lo hacen. No sabemos cómo es el cual o la sensación de la araña, obviamente, ¿no? Pero no nos metamos en tan complicado. O sea, aclaración por las dudas nomás. Sí. Pero hay sacrificios que se hacen, ¿viste? Y bueno, quién sabe si la idea de pagar impuestos en algún punto no es un sacrificio que justamente emerge en todos lados, porque quizás tenemos una tendencia a hacer un pozo común, y eso es algo que aparece, que quizás muy fácilmente se excede, ¿no? Entonces por eso salen las corrientes a decir los impuestos son malos, ¿no? Pero quizás hay una sensación de sacrificio y desde el individuo se puede deducir. En general nadie piensa que los impuestos son malos, ¿no? Vos hablas con cualquiera, todo el mundo le va a decir también. De hecho, hay mucha gente que lo que plantea es que los impuestos deben ser más altos para algunos sectores. Claro. Es algo típico, ¿viste? Sí, totalmente, que es más rico, por eso hay una crítica básica al IVA normalmente, porque el IVA lo paga el pobre y el rico por igual. Sí. Lo cual es interesante, ¿no? O sea, es algo para ponerse a discutir. ¿Quiénes son verdaderamente, porque esto no se habla nunca, pero quiénes son verdaderamente los que aportan el grueso de los impuestos? Sí, no, o sea, claramente el grueso de los impuestos... Porque el grueso de los impuestos, esto es un spoiler, pagan los ricos. Ah, pero mirá, sí, no, lo que iba a decir, el grueso de los impuestos lo pagan los ricos, totalmente. El pequeño porcentaje de las personas que están en el tope de la pirámide son los que pagan casi todo. Porque si vos haces el cálculo... Y si te vas a Estados Unidos, más todavía. En Estados Unidos hasta entrar a la parte en donde pagas impuestos de verdad, ya tenés mucha plata. Y en comparación a cómo vive el argentino, muchísima plata. Bueno, déjame terminar con esto, ¿no? Porque sí, es para ponerse a pensar, por ejemplo, esto.
Una persona, ¿cuánto paga una persona promedio? No sé cuánto será el salario promedio, pero ponele que será 50 a 60 mil pesos. O ¿En sea, Argentina? para una familia, ¿viste? Ah, Una sí. familia chiquitita, tipo de clase media, ¿entendés? Media O sea, baja, sí. sí, Porque acá lo que sea medio en la Argentina, ¿no? sí, lo que No sea sé, media en por la la banda Argentina no bonaerense, tiene que ser ¿viste? media baja, claro. Sí, por ahí tiene que estar. Tiene que estar por ahí, Familiar, ¿no? Como conjunto. familiar. Y para vivir más o menos bien. Sí, Y ponele que vos ganás 60 mil pesos y ese es el ingreso de tu familia, sí, ¿no? Vos a eso calculale el 20%, ¿no? El 20% son 12 mil pesos, que es más o menos lo que pagas de IVA. En realidad termina siendo menos, porque la mayor parte de los intercambios acá en Argentina se hacen en negro. sí. Vos vas a China, vas al kiosco que consigue esto en negro, qué sé yo, y ponele que la mitad la pagás en negro, son 6 mil pesos. Sí. Vos aportás 6 mil pesos por mes. Y ahora imagínate esto, ¿alcanzan 6 mil pesos por mes para pagar la escuela, primaria y secundaria, Sí. la policía, los bomberos, La la facultad. medicina, la facultad, todas las cátedras, todos los ayudantes, todas esas personas que están ahí, las investigaciones científicas, ¿viste? El ARSAT 2, ¿viste? Sí. Alcanza 5 mil pesos por mes para todo eso, ¿viste? O sea, 5 mil pesos por mes se le agrega a toda la persona. Sí. No alcanza un carajo, o sea, no alcanza ni siquiera para la escuela, quizás alcanza para la escuela y nada más. Sí, o sea, de lo que vos estás recibiendo Vos recibís directamente, claramente, con 6 mil pesos no estás pagando, no estás con 6 pagando mil eso. pesos Hay alguien que está pagando más para que vos puedas acceder a esas cosas. claramente, de alguna forma se está financiando eso. Sí. De alguna forma sale, o sea, alguien paga por eso. Sí. También hay mucho, perdón, ¿no? Porque esto hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha explotación también. Es lo que está pasando ahora con los médicos. La salud pública es un re buen ejemplo. Sí. Yo siempre dije, ¿cómo mantenemos? O sea, en todos lados del mundo dicen salud pública y se agarran la cabeza y dicen, ¿cómo vamos a pagar la salud pública? Es imposible. Obama tuvo un montón de problemas cuando quiso meter el Medicare. O sea, es algo re difícil. Sí. Yo digo, ¿cómo en Argentina pagamos la salud pública? Estaba pensándolo un día y estaba viendo a mis compañeros residentes muertos. Dije, estos chicos están trabajando de base unas 50 horas semanales, ¿no? Sí. Deberían ser unas 40. Sí, pero siempre se les extiende todos los días y hacen un poquito de más. Y aparte tienen las guardias y les pagan 35 mil pesos, 40 mil pesos, 36 mil pesos. Sí. Pero las guardias, ¿sí? Que a cualquier personal de la salud directamente no se las pagan. O sea, las guardias vos haces 24 horas extra, ¿sí? No te las paga nadie. Estas son absolutamente gratuitas. Estás regalando ese trabajo al Estado. A la nación, a cada una de las personas. Entonces vos decís, ¿cómo financio la salud en Argentina? Si no me alcanzan los impuestos. Y no le pago al personal de salud. Eso es lo que haces. Porque esto hay que reconocerlo. Y esto es una absoluta verdad. El trabajo en un hospital se sostiene gracias a los residentes. O sea, son los que mueven, o sea, vos tenés que mover la materia de lugar a lugar, ¿no? Yo tengo que cambiar las cámaras, tengo que apretar el 1, el 2 y el 3. Tengo que traer las agujas que se necesitan, las cánulas que se necesitan, tengo que anotar las cosas para que después el jefe, que es el que más sabe y más entiende, pueda tomar una buena decisión. Yo tengo que haber copiado todo bien. Y hay un tipo, viste, los primeros 6 meses están haciendo burocracia, nada más, viste. Y se paga muy bajo, ¿no? Hay gente que trabaja más igual y se les paga menos o lo mismo. Eso me decía el chef de la Bataraza, donde trabajo yo. Me dice, yo trabajo 70 horas semanales y me pagan un poquito más que eso. Me decía, no te quejes tanto. No, tal cual. Él lo reconocía absolutamente, que él no es médico. Pero claro, es el no pago de esas guardias. Vos llegás a un hospital donde atendemos no solamente a los argentinos, nuestros hospitales atendemos venezolanos, bolivianos, paraguayos, se atiende a cualquier persona que venga. Un francés lleno de plata llega a la Argentina y está desmayado y perdió y le robaron la billetera. Lo mandan al hospital público, lo atienden.
aunque esté llena de plata. Bueno, nada. De alguna forma se financia. De alguna manera se Sí. financia todo esto. De todas formas, Me refui, perdón. de todas formas, esto no lo sé, pero me imagino, incluso pagándoles poco, no pagándoles a los alumnos porque estás aprovechando que siguen estudiando, todo junto, Sí. de todas formas no creo que 5.000 pesos alcancen ni siquiera No. solo para la salud, ¿no? No. Habría que hacer el cálculo, lo estoy tirando. Sí. Ponerle que alcanza para la salud, no alcanza para todo. No. Claramente no alcanza para todo. Yo quise hacer otro argumento, o sea, no te dejé terminar tu argumento, terminalo y después hago la aclaración. Ni hablar que hay un montón de gente que no paga ni un solo impuesto en meses. Sí. ¿Entendés? De nada. Sí. O sea, yo conozco un montón de gente, estuve viviendo en el sur, ¿viste? En Laupuelo. Hay un montón de gente que no paga nada. O sea, que todo lo que compran lo compran en negro y todo lo que venden lo venden en negro y así viven y no pagan nunca nada. Fíjate cómo, curioso, ¿no? O sea, cómo esa gente justamente viven en un libre mercado casi absoluto donde no hay intervención. Por eso pagan todo en negro y es la manera en la que tienen de sobrevivir. Es la manera que tienen para sobrevivir. Sí, no, porque ni hablar que si pagaran impuestos los hacen pelota. Sí. O sea, una persona de esas quiere un monotributo para tener, ¿cómo se dice? ART o la social. Claro, para justificar sus ingresos y para acceder a algunas cosas. Y los matan. Los matan. A pesar de que son dos mangos, los matan, no pueden. Los impuestos son muy jodidos en Argentina, son demasiado altos. A pesar de que estamos pagando poco. Sí. Pero bueno, eso te hace pensar que llegamos a la conclusión. Sí. Los que están pagando los impuestos son las personas que están produciendo bien. Sí. ¿No? Porque vayamos al ejemplo de los robos que hablábamos antes. Vos para robar necesitas que alguien esté generando un bien que vos puedas robar. Sí. ¿No? Y vos para cobrar impuestos pasa lo mismo. Sí. Necesitas alguien que genere valor para poder sacárselo. Sí, Ese es un porcentaje en forma de impuestos. ¿Y quiénes son los que generan las mesas y las sillas en las que nos sentamos, la comida que comemos, el auto, el teclado que andás a ver la cantidad de pavadas que tiene, la ropa, la casa que nos protege del tiempo, todo? Sí. O sea, ¿quiénes son los que hicieron el mundo? Sí. Empresarios que hacen cosas para venderlas, son los que generan todo el valor. Totalmente. Sí, son esas empresas. Obviamente también está la mano de obra, hay un montón de cosas. No, que totalmente. de hecho vos estás trabajando y estás generando valor. Totalmente. ¿No? Si no, no te pagarían. Exactamente. Pero el gran valor es posible gracias a la empresa. Sí. O sea, sí, tu fuerza de poner ladrillos uno arriba del otro no es nada si no tenés a alguien que diseña la casa. ¿Entendés? No, necesitas un arquitecto, pero sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y es eso de que hablábamos de que, por más de que hay muchas estrategias evolutivas en donde muchas cosas se valoran, ¿viste? La fuerza, tu altura y qué sé yo, lo que nuestro factor evolutivo que mejor nos ayudó a valorar el mundo en definitiva, Sí. es la mente, ¿no? Entonces, que es algo que se ve mucho en un profesional, por ejemplo. Sí. O sea, Sí. El arquitecto va a ganar más que el obrero y va a pagar más impuestos. Claramente. Así que bueno, con el tema de los impuestos igual es difícil, como venimos hablando. Sí, no, o sea, hay... ¿Hasta qué nivel es aceptable? ¿Hasta qué nivel no? Claramente... En algún nivel es aceptable, bueno, todo claramente es gris, claramente es gris. O sea, desde el modelo, si nos ponemos en el modelo absolutista liberal, totalmente absolutista, puedes decir que son malos. Pero claramente, desde el mismo argumento que estábamos haciendo antes, nadie se pone ahí. Debe haber alguien que lo hace. Pero yo pienso, por ejemplo, en Ayn Rand, que yo leo mucho, que me gusta, ¿viste? Las cosas que piensa. Ayn Rand te dice que el impuesto es un robo, pero te dice que algunos impuestos son necesarios. Y hasta donde yo sé, nunca lo justifica. ¿Viste? Yo leí solamente 2 libros, pero bueno, leí La Rebelión de Atlas, que es lo que ella consideraba su obra máxima. Y leí uno de sus últimos libros donde hace
un resumen de todo su pensamiento y en ningún momento trata el problema, ¿viste? Y bueno, me gustaría saber qué piensa, no sé, un objetivista Sí. acerca de esto. Eso es un tema nomás, es algo que siempre me pregunté. Bueno, seguimos de esto. Tengo algunos casos más que se pueden hablar, pero es todo más o menos lo mismo. Son momentos, son cosas que en general están aceptadas en la sociedad, pero que son obstáculos para el libre comercio. Sí. Mira, lo digo rápidamente, Sí. ¿no? Planes sociales, Sí. vos podés pensar son más necesarios, menos necesarios, lo que quieras. En sí lo que estás haciendo es sacarle plata a algunas personas y dándoselas a otras, Sí. sin que estén generando algo necesariamente, porque muchas veces se los están dando a cambio de nada, Sí. porque lo necesitan, y puede ser que sea así, y está muy bien, pero son ineficiencias. Sí. Y, Sí, se generan estas claro, intervenciones de la libertad de yo te lo quiero dar, claro, y vos me lo querés porque recibir. vos no estás pagándole a una ONG porque pensás que hay gente que necesita, a vos te lo están sacando y se las están dando, ¿viste? Puedo ponerlo así, o sea, el típico argumento en contra del plan social, ¿cuál va a ser? Ah, no, yo no quiero dar mi plata de mis impuestos que yo produje en mi empresa para un vago, ¿no? Sí. Pero pensémoslo del otro lado. ¿Por qué pasa en Argentina con los planes sociales? ¿Por qué están todos enojados con el plan social? ¿Por pagar los impuestos? Ese es un factor. La gente está enojada porque la persona no trabaja después. Normalmente ese es el argumento. Dice, nada, pero no está haciendo nada. Entonces, ¿por qué no hace nada la persona? Nosotros vamos a decir, porque es un vago. No, porque él nunca accedió genuinamente a ese comercio de este trabajo por este plan social. El plan social muchas veces es una miseria. Y quizás si vos ves el trabajo que le están exigiendo, la persona dice, este trabajo vale más que este plan social. Entonces, ¿qué terminan haciendo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay casos en los que no trabajan y casos en los que sí, ¿no? Totalmente. No, totalmente. Estoy haciendo una generalización. Estoy hablando de la generalidad de por qué estas cosas... Y hablando de plan trabajar, ¿no? Pues no estamos hablando de la asignación universal. Exactamente. Estaba hablando particularmente de lo que es el plan trabajar. Entonces lo que tenés al final es una persona trabajando en negro que simultáneamente cobra ese plan para más o menos poder sobrevivir en todo esto. Pero ellos nunca van a hacer el trabajo del plan trabajar o lo que se les exige al Estado, porque saben que ese trabajo vale más que lo que les pagan en el plan trabajar. Ellos si lo tuvieran que hacer de verdad, no accederían a ese plan. Bien, igual si no lo hacen, ¿les pagan igual, decís? Sí. Se sabe muy bien que hay gente que recibe planes sin... Tendría que quizás buscar datos, quizás estoy repitiendo cosas que dice la gente. Porque ponele que les paguen una cantidad que a ellos sí les parece que es justa por el trabajo que les piden. Sí. Si se lo van a pagar aunque no trabajen, ¿no es más beneficioso todavía no trabajar? Totalmente. Entonces ese no es argumento. El tema es que me imagino que tenés que hacer un esfuerzo en algún lugar para que te paguen sin hacer el trabajo exactamente que te están pidiendo. Puede ser. O sea, tenés que hacer alguna tramoyita. Igual, o sea, yo obviamente no es eso lo que estaba discutiendo, sino un paso más atrás acerca de lo legítimo que es que tu plata se la den a otro para hacer un trabajo. No, lo entiendo, pero quería ponerlo desde el otro lado, mostrar por qué estas cosas son, vos dijiste, es una ineficiencia. Es una ineficiencia. Y pensé en este ejemplo, digamos. Se me ocurrió en el momento, quizás estoy flasheando cualquiera, pero si pensé en esto, digamos, incluso ellos a veces no hacen el trabajo y uno puede decir, ¿es porque son unos vagos o es porque el contrato es malo? Y el contrato lo estableció el Estado. ¿Se entiende? Sí. O sea, obvio, si vos lo dejás ganar la plata sin hacer el trabajo que se pide o el intercambio, obvio que van a elegir eso, cualquier persona lo haría. Hay un argumento típico a favor de los planes sociales y a favor en general de todo tipo de medidas que favorecen al consumo, ¿no? Y que es el argumento típico keynesiano, sí, ¿no? Que es la idea de que ¿viste? Si vos favoreces el consumo, se favorece el circuito económico, se generan más movimientos y se genera riqueza de alguna forma. sí.
hay muchos economistas, especialmente populares hoy en día, como tipo experto, Milei, ¿viste? Sí. Que justamente están en contra de esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque lo que ellos piensan es esto. El consumo, por sí solo, no genera riqueza. Pensá en la protoeconomía que habíamos propuesto antes. Hay un montón de gente que tiene cosas y la empiezan a intercambiar, ¿no? Una vez que se llega al mayor valor agregado posible después de todas las transacciones, no hay ninguna transacción posible que no disminuya el valor que hay en la sociedad. Porque vos ya tenés todo lo que podés tener. ¿Viste? Intercambiar algo, ya tenés choclo, por ejemplo. Sí, y el otro ya tiene las mesas y bueno. Y ya no podés hacer nada. Sí. Entonces es una cosa así. Entonces vos le das más plata a uno para que compre más choclos, y compra más choclos, pero no se aumentó el valor. ¿Por qué no se aumentó el valor? Porque esa plata que te dieron se la sacaron probablemente al otro, y al final no hiciste nada. Sí, es un neto cero. Entonces, sí, aumenta el consumo, pero no aumenta la generación de riqueza. ¿Por qué? Porque lo que se está, lo que se tiene que alimentar no es el consumo, sino la producción o el ahorro. El ahorro significan inversiones y las inversiones están hechas para aumentar tu capacidad productiva. O sea, la joda sería que si vas a gastar guita en algo, que sea en algo que genera valor. Claro. Por eso hay una diferencia tan... Bueno, quizás ni debería meterme en política, ¿no? Pero no importa, hay una diferencia grande entre esa estrategia y la estrategia, por ejemplo, de Macri. Si vos analizás los discursos de Macri y de Fernández, los dos quieren generar valor, definitivamente, todo el tiempo hablan de eso. Pero unos hablan desde el punto de vista del consumo y otros hablan desde el punto de vista de la producción. Con todo lo que esas ideologías acarrean. ¿Viste? Vos lo ves a Macri y Macri de repente el flaco hace autopista por todos lados. ¿No? Y bueno, ¿por qué hace autopistas? Sí, porque las autopistas te ahorran tiempo, ¿viste? Te mejoran un montón de problemas logísticos. Como el paseo, tenés el paseo del Bajo, por ejemplo. Claro, pero son cosas que tienen sentido desde un punto de vista productivo, de alguna forma, ¿viste? Claro. Macri lo que quiere hacer no es beneficiar el consumo, es beneficiar la producción o las bases productivas, como la infraestructura, para que eso genere mayor producción de bien y por lo tanto genera consumo. Sí. Pero no espera que el consumo reactive lo de antes. Que quizás es legítimo, también puede pasar. Entonces, habría que analizarlo mucho mejor. Sí. Pero esas son como dos posturas grandes que en Argentina están todo el tiempo en lucha. Sí. ¿Viste? Gremios y sindicatos. Los gremios y los sindicatos no se financian por los impuestos, se financian directamente de los sueldos. Sí. ¿No? O sea, una parte gremios y sindicatos me estás poniendo como otro ejemplo de... Otro ejemplo de ineficiencias del libre comercio y la autodeterminación. Vos tenés un sueldo y, no sé, trabajás en la industria plástica, una parte de tu sueldo como trabajador de la industria plástica te lo lleva un gremio que tenga afín a ese sector comercial, ¿no? Y ellos hablan por vos en un montón de cosas, velan por tus intereses, bárbaro. Ahora vos no los elegiste. Claro. ¿No? Y el problema cuando no los elegís es que perdés el control justamente de eso y por eso es tan propenso a las corrupciones. Sí, de hecho, creo que Milei, que justamente es liberal, o expert, hablaban de que el problema de los gremios es que no se eligen democráticamente por los trabajadores, me parece, de los jefes. No sé bien cómo funciona. Imagínate si en vez de haber un sindicato de camioneros, sí, cualquiera podría fundar un sindicato de camioneros y ¿viste? Claro, y vos decidís, exacto, y vos decidís cuál es el sindicato que vos querés. No me gusta, ¿viste? Todo el tiempo están cortando las rutas para quejarse y para pedir algo, ¿viste? No dejan trabajar y, ¿viste? Yo no me siento cómodo con eso. Claro. O quizás de repente decís, yo no me siento cómodo con ninguno y soy independiente. Yo no quiero que me proteja nadie. Me responsabilizo de mis propias cosas, ¿viste? Sí, totalmente. No, eso claramente para mí sería mejor. No quiero que nadie venga a cuidarme, ¿viste? Igual, prefiero ahorrar la plata y si yo tengo un problema después, yo decido... Yo lo arreglo con mis propios medios, ¿viste? Y como, bueno,
vos te estás arriesgando a eso, lo haces libremente. Exacto. Está bien, ¿viste? No, y además, ¿cuál es la presunción? ¿Cuál es el razonamiento para obligar a una persona? No, el pobre no se da cuenta, él no se da cuenta que lo necesita en realidad, así que vamos a obligarlo a que lo pague. Ese es el argumento. Es tremendo si lo O pensás. sea, si lo pensás así, sos lo peor, obligando a alguien a estar, a estar asociado a un sindicato, ¿viste? No, y la presunción de que vos sabés mejor que Vos él. sabés mejor que él, no, sí, o sea, Como falta de humildad, un atentado contra los derechos individuales de esa persona, sí. ¿no? Es tremendo. Ahora, lo que también es malo, para que quede claro acá, o sea, si no hay sindicatos, si no hay ninguna clase de protección al trabajador, también por eso aparecieron los sindicatos, aparecen por una necesidad, Claro. ¿viste? Pero tenés que poder decidir si vos querés pertenecer a ese sindicato o no, o querés pertenecer El problema no es la existencia de sindicatos o de gremios. Claro. O sea, ellos nacieron en respuesta a una necesidad que había. Sí. Y efectivamente estaban cumpliendo una función, y era una función válida. Y bueno, el problema es cuando eso se normaliza. ¿Se normaliza en qué sentido? En que ahora es por ley, ahora hay uno solo, no existen competencias dentro de sindicatos, ¿entendés? Sí. O sea, pierde completamente el sentido. El trabajador ya no elige su sindicato, ya no se afilia, ¿viste? Sí, no. Es malísimo, y perdió completamente el sentido. Y ahora, en vez de ser algo que ayuda a los trabajadores, es algo que está en muchos casos en contra de los trabajadores. Sí. Y en contra de la ineficiencia de la creación de la cadena de producción. Sí, totalmente. Las empresas funcionan peor, ¿viste? La gente gana menos. Es una cagada. Así que en eso estamos hoy en Argentina con muchos sindicatos que no te dejan funcionar el país. Mira, te puedo dar un ejemplo, perdón. En YouTube, como hay mucho cuestionamiento de si YouTube es tendencioso o no hoy en día con sus algoritmos, si favorece cierta distribución de una información y no de otra, o de cierto contenido y no de otro, hay un alemán que es el del Slingshot Channel. ¿Lo conoces? No. Ay, todos ven el Slingshot Channel. Es un genio, es un alemán que hace armas con gomitas. ¿Sí? Sí. Y pues Slingshot es la gomera. Sí. Y hace una ametralladora de gomitas, por ejemplo. Y la hace girar así, sale la gomita. Y el chabón agarra la ametralladora y se ríe así, es un gordo pelado. Es un capo. Bueno, el chabón quiere armar un gremio para defender su contenido está recontra perjudicado. ¿Por qué? Porque es de armas. Sí. Y él es re pro armas, y en Alemania están llenos de regulaciones. Entonces tiene su arma en 2 cajas fuertes metidas, pero puede tener todas estas armas que bordean la ley. Porque son de gomitas. Porque son de gomitas, tienen algunos que son arcos y flechas, entonces no puede tener una ballesta, pero puede tener un arco y flecha que funciona como una ballesta. Buenísimo. Dice, y esto lo pueden comprar y lo pueden tener en su casa, justamente. En Alemania también, y te pueden decir, es una buena arma de defensa personal. ¿Hablas en alemán o en inglés? Hablan en inglés. Quiere armar un gremio, ¿no? ¿De youtubers? De youtubers para ir y tener una comunidad de youtubers que vayan a quejarse contra YouTube, ¿no? Sí. Y que YouTube diga, che, nos viene a hablar el gremio de youtubers, no nos viene a hablar solo uno, ¿viste? Que estamos censurando esta información, o que estamos, por ejemplo, se empezó a favorecer el watch time, ¿no? Los 10 minutos. 10 minutos de video tiene que ver una persona para que YouTube recomiende ese contenido. ¿Está bien? Si vos haces un video de 5 minutos nunca vas a llegar. Los animadores los hizo mierda. Los animadores, hacer una animación de 10 minutos, es un quilombo. Un video de 3, 2 minutos. Los animadores empezaron a desaparecer de YouTube, de a poquito. Claro. Entonces hay un argumento, ¿viste? Para decir, bueno, vamos a hacer un gremio. Y de ahí esa es la emergencia natural de lo que son los gremios. Ahora, había otro youtuber que decía... Te propongo una idea de gremio para YouTube. A ver. Un canal de YouTube Sí. que se llame el gremio de youtubers, ¿no? ¿Te imaginas? La debería ser PewDiePie, ¿vale? Con fuerza. Claro, con fuerza. Que todos los youtubers puedan
viste, accedan a pagar una suma Sí, fija, chiquitita o más grande o lo que sea, sí, por mes a ese canal y que desde ese canal se comuniquen con YouTube. claro. Porque viste que si los canales son grandes tienen una comunicación directa. Y el que no quiere pagarle a ese gremio, que no lo haga. Claro. Y ese gremio se encarga de recibir las quejas de cada canal, che, tuve este problema, y que esos chavales se encargan de hacer todo Ellos el son los trabajo. que representan. Y que... Además, podría hacerlo sin siquiera pagarles, porque podría ser que el canal sea conocido y que ellos creen un contenido que la gente misma mire y le diga, che, suscríbanse. No tendría sentido. No, pero podría ser. No tendría sentido, porque ¿cómo hacer para representar a alguien si esa persona no pone... No, pero esa persona lo que hace es, le dice a sus O sea, suscriptores, suscríbanse al canal de la Union de YouTubers. Y yo ahora me uní y ellos están haciendo el trabajo ahora de quejarse, qué sé yo, y hay un tipo que está haciendo los videos. Con suscriptores en vez de con plata, ¿decís? Podría ser. A mí sería interesante porque si vos estás haciendo un buen trabajo, bueno, hay que ver. Yo valoro más la plata. Sí, Yo valoro más la plata ser. porque la plata es democrática. O sea, PewDiePie tiene 100 millones de suscriptores. El tipo te puede cambiar completamente la regla del juego a fuerza de suscriptores. Sí, tal cual, es verdad. Y no da. No da. Cada uno pone 100 pesos por mes, ¿viste? El que quiere, el que no quiere no, y solamente va a representar a los que lo pagaron y... Exacto. Bueno, Tim Pool, creo que era Tim Pool, u otro youtuber, decía, si ya empezamos con las unions, yo me voy a ir de YouTube. Y es curioso, él es un liberal de Estados Unidos, o sea, es de izquierda en Estados Unidos. Que liberal acá en Argentina y en Estados Unidos significan cosas distintas. Sí. Y él así todo siendo creo que era él, no quiero, bueno, pero había youtubers que ya estaban preocupados por las unions, porque claramente se ve que son necesarias por todo lo que dijimos antes, pero traen problemas. Por eso había youtubers que decían, yo me voy de YouTube si me fuerzan a mí a unirme a un gremio. Si lo fuerzan, más vale. Pero eso es lo que yo estoy hablando. Exactamente. Por eso no me gustan los gremios y sindicatos cuando están regulados y obligan a la gente a aceptar un favor. Es como, yo no necesito que nadie me diga te voy a hacer un favor con una pistola en mi cabeza. Sí. No, obviamente, yo pienso que sí son como positivos. cuando te ordenan, ¿te acordás? Te ordenaban el cuarto, tu mamá te ordenaba el cuarto, te escondía todo, parecía que estaba todo ordenado, ¿no? Se te hizo un favor y después no encontrabas las cosas que querías encontrar, ¿viste? Pero no te puedes enojar con tu mamá. Pero no te puedes enojar con tu mamá. Claro, exacto, yo te ordené el cuarto. Sí, bueno, puede ser. Bien. O sea, no todo favor que te hagan necesariamente es un favor para vos porque el valor es subjetivo, es relativo a tu situación. Quizás es objetivo trascendentalmente, pero... No vaya mal. No, bueno, está bien. Estaba redondeando con lo que estábamos hablando, estaba haciendo como la conclusión de... Sí, bueno, yo ya para ir terminando, ¿no? Dale. Cuando escribí el texto, lo último que escribí... Llevamos un tiempo largo, vamos. No me extrañaría que vayamos ya 2 horas. Bueno, vamos redondeando entonces. Objeciones, esto es lo último que escribí también en el texto. Cuando lo escribí tenía que hacer cosas, lo dejé ahí y me fui. Hasta ahí llegué, por eso no hay más objeciones. Pero puse 2. Son 2 cosas que escuchan seguido, que me parece que tienen errores conceptuales que están buenas aclarar. 1, lo puse ahí entre comillas, como un resumen, ¿no? de algo, una frase común. El valor lo generan los obreros y los empresarios, en calidad de dueños, se lo apropian. ¿No? Okay. Eso lo escuchaste, supongo, un montón de veces. Sí. ¿No? Es una idea que creo que nació con el marxismo. Probablemente. ¿No? O sea que el verdadero valor lo crea el trabajador, claro, moviendo las cosas del lugar, haciendo el trabajo físico, y el empresario, porque hizo al principio el trabajo y ahora es el que te paga, puede decir cuánto pagarte y él se queda con todo el valor real o productivo. Claro, el marxista clásico es materialista, y no es una casualidad que sean materialistas, porque ellos lo que quieren justamente justificar es que el valor se funda en lo material. ¿Y qué es lo material? ¿El tipo que está sentado en la mesa de directorio charlando todo el día?
Sí, no. No, ese no está haciendo nada. Sí. El que está haciendo verdaderamente es el obrero que se levanta todos los días a la mañana, sea a las 6 de la mañana a la planta, se pone a laburar y no para hasta las 6 de la tarde y se vuelve a su casa. Sí. Ese tipo es el que está laburando. No el que está sentado en la mesa de directorio con aire acondicionado charlando de un gráfico. Claro. Y además es algo que lo ves y genera un contraste tan fuerte. Sí. Que viste vos, medio que... Sí, te genera intuitivamente una duda, decís... Verdaderamente parece que acá hay algo muy injusto. Sí. Y de alguna forma este error conceptual que acabo de explicar se aprovecha también un poco de eso, ¿viste? De esa visión tan fuerte que genera el contraste. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Como hablábamos antes, el valor no es algo material y objetivo y que compartimos todos. El valor es algo que depende en gran medida de tu inteligencia, de tu capacidad de planificar, ¿viste? Y depende de la utilidad que algo tiene para vos o para tus clientes. Sí. Todas esas cosas tienen una influencia en el valor enorme. Más todavía que el trabajo, o depende de qué producto estemos hablando, que el trabajo en sí que genera el obrero. ¿Ves? Porque es mucho trabajo levantarte a la mañana, irte, tener un turno de un montón de horas y volver a tu casa, pero no por nada es trabajo muchas veces poco calificado. ¿Poco calificado en qué sentido? En que vos tenés un montón de capacidades mentales que podés aprovechar, pero que para tu trabajo no te sirven. Sí. Por eso hay tantos robots que están reemplazando a las personas. Sí. ¿Por qué un robot que prácticamente no tiene ningún tipo de procesamiento de información puede reemplazar a una persona? Y porque la persona esa estaba agregando verdaderamente poco valor. Estaba agregando el valor que genera ese robot. Claro. Que es poco, ¿viste? Sí. Y es poco relativo a, porque yo quiero hacer una aclaración, ¿no? O sea, es poco relativo a lo que está generando en la totalidad la empresa, porque en realidad pensá cuánta tecnología y desarrollo se necesitó para generar ese robot. O sea, toda esa persona tiene un valor... Sí, es tremendo, pero de todas enorme, formas... De todas formas, y está haciendo un trabajo que, perdón, quiero decir una cosa, está haciendo un trabajo que tiene un montón de valor y por eso vemos que un obrero en una empresa donde está generando mucho valor, por más de que sea un trabajo poco calificado, un obrero tiene una moto, muchas veces tiene un auto, sí, vive en una casa, entonces, digamos, sí, todas esas cosas es en comparación al empresario, y claro, tiene todas esas cosas porque en realidad sí, es muy valioso lo que está haciendo y por eso le alcanza para comprar un montón de cosas. Cuando el contexto de un país es malo, obviamente no le alcanza para comprar un montón de cosas. Pero los cocineros del restaurante donde yo trabajo, les alcanza para comprarse, tienen un auto, por ejemplo. Yo trabajando en un restaurante, que es un trabajo recontra poco calificado, o sea, necesito la parte de chamullarme a los clientes, eso es lo más loco que tengo, me alcanzaría para comprarme una moto. Me puedo pagar un alquiler si trabajo varios días a la semana. Sí. Entonces, hay un valor real en esas cosas. No es que al trabajador de pie no se le paga nada. Claramente hay valor, ¿no? Claramente hay valor. Y sí, o sea, estoy hablando de poco valor en relación, como decías vos, al empresario, ¿entendés? Sí. Al empresario, al dueño, lo que sea. Sí, claramente es un valor y no es un valor menor, ¿no? Y sí, la tecnología que se necesitó para poder reemplazarlo es enorme. Sí. Pero si vos querés ver la complejidad del cerebro del obrero versus la complejidad del brazo robótico, por más tecnología que tiene, es ínfima la complejidad del brazo robótico. Sí, totalmente. Entonces, el obrero es capaz de muchas cosas más, que es increíble. Y todas esas cosas que ejerce el obrero son cosas de valor. Sí. Que no se están aplicando en ese trabajo. Que el robot no puede hacer, el robot puede hacer un par de cositas y listo. Exacto. Y sin embargo reemplaza al obrero, porque lo que hacía en sí el obrero en esa empresa era simple. Sí. Era simple. Y es poco valor, mucho valor, depende contra qué lo compras, ¿no? Totalmente. ¿Y cuántos robots, usando esa analogía, pueden reemplazar al CEO o a Mark Zuckerberg cuando creó Facebook? Exactamente.
por qué las empresas tienen tantos obreros y tan pocos directores? ¿No? No hay tantos directores tampoco, ¿viste? Si no habría muchas empresas. Porque necesitan un montón de estudios, necesitan un montón de preparación, están habilidades muchas veces que son innatas, porque cuánta gente hay rica y que tiene estudios y todo, y después están en un puesto medio, ¿viste? Sí, no sube más. Falla, o sea, un materialismo que busca encontrar el valor solamente en las fuerzas físicas de los obreros, falla en ver la complejidad profunda que tiene el valor en la sociedad, el valor que sale de la planificación, de la inteligencia, ¿no? Sí. Sale de la utilidad, sale de un montón de cosas. Y pensar que solamente el esfuerzo físico determina el valor, si bien puede influenciar, y en muchos casos lo hace, pensar que eso es todo, es quedarte con muy poquito, con muy poquito. Y por eso cuando vos decís que el valor lo generan los obreros y que los empresarios solamente se lo están apropiando, es sacarle el enorme mérito que tiene un empresario que creó una empresa, ¿viste? Que la diseñó, que la puso en marcha, que funciona, ¿viste? Y después no lo dejas al tipo sacar los frutos de lo que sembró, ¿viste? A ver, un ejemplo que está bueno para mí con esto es el tema de Tesla y Edison, ¿viste? Por ejemplo. Tesla inventó la lamparita supuestamente, pero Edison fue el que logró comercializarla de alguna manera, ¿viste? Sí. Tengo entendido eso, si no me corrige alguien. Como que Tesla lo hizo un poco antes en realidad que él, entonces dicen el verdadero genio es Tesla, qué sé yo, y Edison en realidad era un capo también, era un genio también, también inventó lo suyo, pero medio como que se robó muchos experimentos. Cosas en distintos contextos, ¿no? Tienen distinto valor. El choclo en manos, el choclo número 300 en manos del carpintero tiene mucho más valor para el carpintero, digamos, que para el productor de choclos, ¿no? Quizás en Inglaterra, dadas las circunstancias económicas, quizás ni siquiera es mérito de Edison, por ponerlo así, dadas las circunstancias económicas y de gobierno, y de Estado y sociales en las que estaba la lamparita, tanto en Inglaterra, en esas circunstancias, generaba mucho más valor, ¿no? Entonces, vos podés hacer un trabajo igual en un lugar o en otro, ¿sí? El trabajo puede ser exactamente el mismo, pero en distintas circunstancias va a generar distinto valor. Entonces, vos podés ser un obrero que pone, imaginemos, la típica, bien tipo, ¿cómo se llama el cineasta en blanco y negro? Conocidísimo. Chaplin, que habla, viste, que pone en la película tiempos modernos, los obreros, y hace quizás un movimiento repetitivo, y es como un reloj, y qué sé yo, justamente lo pone como que son máquinas, ¿no? Vos haces ese mismo, vos haces un movimiento bajando una palanca, moviendo la palanca de cambio del auto, o lo haces en una empresa, y quizás bajando la palanca en una empresa, que es el mismo movimiento, la empresa genera un montón de valor, y en el auto hace que el auto avance. O sea, es obvio que en circunstancias distintas, el mismo esfuerzo te genera distintos valores, y esas circunstancias las está creando el empresario. La circunstancia en donde bajar la palanca genera valor, la creó el empresario, no la creó el obrero. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el valor? ¿En la circunstancia o en el movimiento? Y acá está bueno volver al tema de la... Esto, perdón, yo quiero aclarar una cosa para la persona que critique nuestras ideas con todo... que me encantaría que nos las critiquen, ¿no? Quiero hacer la aclaración de que hay mil circunstancias en donde un empresario se puede aprovechar del trabajador, y creo que ya igual lo aclaramos un montón de veces, como hablar de que los gremios pueden ser malos, pero claramente aparecieron porque fueron necesarios, porque se explotan a los trabajadores y es algo que sucede. Hay donde los impuestos también puede pasar lo mismo, y por eso sucede efectivamente que se le cobra más impuestos a los ricos que a los pobres, en términos absolutos y porcentuales también. O sea, nada, que no es tampoco es una apología al empresario por defecto, digamos, lo que estamos diciendo. Es una defensa frente a preconceptos que creo que son muy frecuentes hoy en día, en donde el empresario muchas veces se lo ve como una mala persona, me parece, ¿no? Sí, yo lo que quiero en realidad que se saque, que quede de todo lo que estamos hablando, comunicar, digamos, son estas dos cosas que son las mismas para mí, que todo el tiempo estoy insistiéndolas. El libre comercio y la autodeterminación, ¿no?
la libertad básica de una persona de poder decidir qué hacer con sus propias cosas, llegar a un acuerdo con otra persona sobre qué intercambiar, y todo desde la libertad tuya y de la otra persona, sin que ninguno de los dos esté condicionado, y la autodeterminación. La autodeterminación de vos elegir, viste, vos mismo, qué es lo que es bueno para vos y qué es lo que no. Es eso. Y cuando estamos hablando de obreros y empresarios en una empresa, además de todo el argumento que estuvimos dando, está el argumento de la autodeterminación. Vos sos un obrero. Nadie te apuntó con una pistola, te metió dentro de una fábrica y te dijo laburar cada 12 horas por día. Acá, viste, vos fuiste y dijiste quiero laburo, necesito laburo. Y te dijeron, mira, si haces esto, este tipo de tareas, te voy a pagar esta cantidad de plata bajo estas circunstancias y estas condiciones. Sí. ¿Lo aceptás? ¿No lo aceptás? Mira, me viene bien, me viene peor, me parece mucho, me parece poco. ¿Tomás el trabajo o no tomás el trabajo? Exactamente. Y nadie te obligó a hacer nada. No, totalmente. Y eso lo ves yo como mozo en el restaurante. Toda mi vida tuve que decidir una y otra vez cada vez que era como otra vez ir al restaurante. Hace 8 años que voy al restaurante. Y siempre volví a decidir hacerlo porque, en definitiva, por más de que es un trabajo de estar corriendo de un lado para el otro, es súper intensivo. Obviamente es mucho menos exigente que otros trabajos como el de estar adentro de una cocina, muerto de calor, chivando, quemándote. Pero es un trabajo que a mí al final digo, lo hago, por más de que quizás yo podría estar en casa, que me mantengan mis viejos, ¿viste? Porque me cierra al final. Digo, y si te parece que sería más justo que te suban el sueldo, lo puedes discutir. ¿Viste? Y lo discutimos. Estar de acuerdo, no estar de acuerdo, puedes dejar de trabajar. Puedo dejar de trabajar cuando quiera. No sos un esclavo. Bueno, es cierto, siempre se dice esto, ¿no? Que no todo el mundo puede dejar un trabajo. ¿No? Claramente. Pero claramente. No puede dejar ese trabajo porque ese trabajo es lo mejor que tiene y le está ofreciendo a alguien, digamos, que dice esto es lo mejor que puedo ofrecer. A veces, obviamente, no es lo mejor que puede ofrecer en el mundo y por eso existen regulaciones, ¿no? Porque es como, che, vos podrías ofrecer algo más justo acá. No tenés que pagarles 10 centavos, por eso existe la explotación y la esclavitud y todas esas cosas, justamente, ¿no? O sea, esta persona está haciendo esto porque no tiene ninguna otra opción. ¿Entendés? Y vos te estás aprovechando de que no tiene ninguna otra opción. Y lo que pasa con los monopolios, por ejemplo. Es el ejemplo perfecto. Bueno, yo lo dejaría ahí. ¿A vos qué te parece? Yo también, sí, con el concepto de autodeterminación y libre comercio. Y libre comercio. Sí. Claro que sí. Muy bien, me encantó. Fue un lindo podcast, fue tranquilo y... Sí. No, y salió mejor que la otra vez. Y creo que comunicamos primero comunicamos muchas ideas de una forma mucho más interesante. Y... hay cosas que me encantaron del otro y que quedaron ahí. Bueno, quizás podamos hacer clips de ese. Quizás podemos hacer clips de ese. Sí, después vamos a ver. Es un poco más de material. Pero sí salió bien. Estoy satisfecho. Muy bien, Frank.